van a tratar aspectos relacionados con la gestión de personas. ¿De acuerdo? Y cómo actualmente en el mercado neoliberalista que estamos viviendo existe un paradigma de 24/7, de trabajador autoexplotado y que se le incita a explotarse, básicamente porque recibe injerencias o sufre represalias por no estar conectado cuando la empresa le demanda. Así que, Jacob, cedo a la palabra a Zina para que haga la introducción. Vale, por lo tanto, contamos con la presencia del doctor Jacob Guenot-Reinders, cuya intervención se titula Retórica empresarial y manipulación del individuo en el enmascaramiento de la precariedad. Jacob es profesor contratado doctor, acreditado a profesor titular en la Universitat Jaume I. Es diplomado en Relaciones Laborales y licenciado en Ciencias de Trabajo, doctor en Organización de Empresas, congresos, conferencias y seminarios a nivel nacional e internacional. Y, por último, es director del Grupo de Investigación Educativa de la Universidad del Conocimiento en la Universitat Jaume I. Le damos paso a Jacob. Sí, pues gracias, Zina, gracias, Fran, por la invitación al Congreso. Fran y yo nos conocemos hace muchísimos años, ¿no? Yo creo que fue hace 20 años, ¿verdad?, que empezamos a estudiar juntos, nos sentábamos siempre juntos en clase, ¿no? Empezamos a estudiar relaciones laborales, luego también estudiamos juntos ciencias de trabajo, luego hicimos un máster de prevención de riesgos laborales y, bueno, nuestra carrera, digamos, académica, profesional ha ido paralela, ¿no?, paralelamente, ¿no? Bueno, Fran ya es doctor en toda el área del derecho, yo soy profesor de dirección de empresas y bueno, yo en esta charla quería hablar un poco de cómo se está quizás forjando un tipo de personalidad, ¿no?, en el trabajador y aprovechándose, digamos, de una cierta retórica empresarial, se está acabando por condicionar la psicología del trabajador. De modo que muchas veces acepta con mucha más facilidad las condiciones de precariedad. Y por eso muchas veces nos encontramos con estos problemas, ¿no?, que se han abordado aquí en el Congreso, ¿no?, de precariedad y sobre todo de dificultad de desconectar, ¿no?, del trabajo. Y esa desconexión a veces viene impuesta porque se lanzan determinados mensajes, ¿no? Eso es un poco lo que yo quería tratar de explicar aquí. ¿Cuáles son estos mensajes, ¿no?, que se van lanzando? Esto ocurre sobre todo en redes sociales, ¿no? Y bueno, también hay una cierta literatura de autoayuda que va lanzando una retórica que al final un poco nos manipula, ¿no? Nos manipulan y muchas veces se oye, ¿no?, en vez de las crisis las podemos hay que considerarlas como oportunidades, ¿no? Oportunidades para crecer, que puede ser, pero a veces las crisis son muy jodidas, uno no crece, sino, o sea, se puede acabar hundiendo. Después de las exigencias les llaman retos, ¿no? Ahora, la precariedad, soportar la precariedad, simplemente se le llama adaptación, ¿no?, a los nuevos tiempos. Y antes hablábamos, ¿no?, cuando la crisis del 2008, ¿no?, se hablaba de, por ejemplo, en vez de recesión, se hablaba de crecimiento económico negativo, ¿no? ¿Vale? Y este tipo de cosas un poco son las que me han llamado la atención. Entonces, partiendo de diferentes autores, pues he intentado hacer un poco una reflexión, un resumen para esta ponencia, ¿no? Ahora se hablaba, ¿no?, en esa época de crisis económica del 2008, de flexibilidad laboral, cuando lo que era más bien era precariedad, ¿no?, donde se facilitaba el despido, donde se bajaban los salarios, ¿no? Entonces, esto es un poco, ¿no?, la retórica empresarial actual, que intenta también muchas veces ceder autonomía, dar una apariencia de libertad que se le concede al trabajador, y que es así. Por ejemplo, los riders, ¿no?, pueden autogestionar su tiempo, ponen ellos sus propios recursos para trabajar, trabajan en una especie de falso autónomo. Se les concede, por tanto, libertad, ¿no?, para autogestionarse y para decidir en qué horarios trabajar, cuándo dejarlo. Pero claro, esto al final no deja de ser otro tipo de explotación, ¿no?
Y esto es un poco, ¿no?, la base, ¿no?, de estas ideas, ¿no? Entonces, al final, lo que está ocurriendo es que la opresión, ¿no?, cómo se condiciona al trabajador, cómo se le disciplina, no es a través de la imposición directa, del sometimiento a una serie de órdenes, de castigos, sino más bien dejándole toda la responsabilidad. Todo recae la responsabilidad en la propia capacidad del individuo de saberse autogestionar, ¿no? Esto es un poco lo que se está lanzando y sobre todo en plataformas que estamos viendo, no solo los riders, sino ahora, por ejemplo, hay otros, no sé, de profesiones más liberales como abogados que también funcionan bajo este sistema, ¿no?, donde ayer comentaba el profesor Daniel Toscanisi, comentaba estas cuestiones, ¿no?, una especie de autoexplotación que llega también, por ejemplo, bueno, casi todo, no solamente es algo propio de los riders, sino muchas veces también de otras profesiones, digamos, por decirlo, de más cualificadas, ¿no? Puede ser abogados, ¿no?, o incluso en el ámbito académico también es un poco lo que nos está ocurriendo, ¿no?, al profesorado. Entonces, uno al final es el que se tiene que autogestionar, ¿no?, y autoexigir, por tanto, hacer las cosas bien. La responsabilidad es solo de una y no hay un patrón, ¿no?, al que a lo mejor poderle exigir nada, sino solo se exige uno hacia sí mismo, porque es responsable de todo lo que le pueda ocurrir, ¿no?, de alcanzar los supuestos objetivos que te marca la empresa cada día a través de una de estas aplicaciones que se utilizan o estas plataformas, ¿no?, digitales. Por tanto, se acaba convirtiendo el trabajador en enemigo de su propio enemigo, ¿no? Y estos son unos postulados que no digo yo, sino que recojo un poco del autor Byung-Chul Han, ¿no?, que él explica esto, ¿no?, esta frase que tenéis aquí: el sujeto de rendimiento contemporáneo está en guerra consigo mismo, pues mantiene una relación de autoexplotación, ¿no? Esto es un poco, Byung-Chul Han quizás es el autor que ha dado a conocer este concepto de autoexplotación, pero que otros filósofos también han venido a recogerlo y a utilizarlo, ¿no? Y yo creo que este es un poco el problema que nos encontramos. Sigue existiendo, por supuesto, la explotación desde el patrón, como vemos en casos como Amazon, ese tipo de rigidez, de marcar los tiempos de trabajo, de impedir el descanso, de impedir la desconexión directamente porque te están vigilando. Sí sigue existiendo, por supuesto, en estas empresas que conocemos, por ejemplo, Amazon, ¿no? Pero después hay una cierta autoexplotación que te la diriges hacia ti mismo casi voluntariamente, porque vienes asumiendo una serie de preceptos, ¿no?, de ideas, de lo que tú debes, de cómo tú debes rendir, ¿no?, y hacer tu trabajo, ¿no? Esto dentro de las empresas. Yo soy profesor de dirección de empresas y más que temas de normativa voy a hablar un poco qué clima favorece esto dentro de las empresas, que al final es un clima, se comentaba aquí en la sesión anterior, de favorecer cuestiones como colaboración, ¿no?, cooperación, y yo creo que estas son cuestiones que se están perdiendo dentro de las empresas precisamente por eso, porque al final se impera otra visión del mundo, que es más bien individualizada, más egocéntrica, más narcisista, donde uno se salva a sí mismo, pero no tiene ninguna responsabilidad con los demás, ¿no? Y esto, por tanto, es una guerra individual que hace el trabajador contra sí mismo. Y también al final se fomenta también una competencia entre trabajadores. Y estos son los dos problemas un poco que estamos detectando, ¿no? Ocurre con esto que muchas veces después el propio trabajador pues no se afilia a sindicatos y estas cosas porque entiende que la lucha es individual y no puede ser colectiva. Y esto es un mensaje que también ha ido poco a poco calando, ¿no? Es lo que llama Byung-Chul Han la sociedad del rendimiento sobre todo de las empresas, pero del rendimiento individual, de cómo aprender a competir mejor para rendir mejor, ¿no? Esos son los fundamentos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues bueno, de esa explotación que ocurría en una fábrica, ¿no?, donde un sistema pues taylorista, fordista, donde se imponían los comportamientos, los tiempos, se medían cada tiempo de trabajo, ¿no?, la productividad a alcanzar. Ahora lo que se hace es más bien permitir una flexibilidad total. Digo en algunos puestos, obviamente ya he dicho antes que sigue existiendo este modelo disciplinario, pero ahora quizás se tienda para exprimir al trabajador a estos modelos más de flexibilidad,
de decir, bueno, usted puede entrar y salir aquí cuando quiera, le damos flexibilidad de horarios, no pasa nada. Pero claro, si las exigencias y los objetivos que tú tienes cada día son muy altos, pues evidentemente al final vas a estar sometido a una exigencia y una precariedad, ¿no? Luego hablamos también del problema del compromiso mutuo, que sí que existía, quizás cuando pues ya hasta los años 50, 60, pues bueno, el trabajador sabía que estaba explotado, pero más o menos había cierta fidelidad, ¿no? Cierta confianza entre todos y había un compromiso mutuo, ¿no? Y para defender pues, ciertas cuestiones o ciertos derechos laborales, ¿no? Ahora más bien, pues lo que estamos hablando, ¿no? Una guerra que cada uno hace por su cuenta, ¿no? Sabiendo sobre todo que tenemos un escenario donde cada vez es más difícil encontrar empleo, donde hay menos empleo y donde muchas veces la gente está subempleada, pues claro, aparece ahí un cierto miedo, ¿no? A ver, salvo yo y el de al lado no, ¿no? ¿Vale? Pero, y esto yo creo que ha provocado también, ¿no? Quizás también de los medios de comunicación, que se haya lanzado una imagen bastante negativa de lo que son los sindicatos y de lo que hacen. Y después a través de todo también de esta retórica, ¿no? Entonces pasamos de un control que se hace desde arriba jerárquicamente, ¿no? Por superiores, a un control que lo hace el propio trabajador, ¿no? Eso sería un poco lo que estoy diciendo, lo que estoy explicando. Y encima el trabajo ahora ya, pues antes en las fábricas, bueno, pues el trabajo es algo simplemente un medio para alcanzar un nivel de vida determinado, de supervivencia. Y ahora se exige más, ahora se exige que no solamente vas al trabajo para lograr un medio de supervivencia, sino también para ser feliz, ¿no? Se exige ser feliz y autorrealizarte, ¿no? Y esto, que no está mal, que por supuesto que puede ser un objetivo dentro del trabajo, el problema es cuando se establece como exigencia, ¿no? Si te pregunto yo, tú no eres feliz, pues deja tu trabajo, no vale la pena. Bueno, la felicidad, eso sería otro tema ya, pero que es un concepto un poco ambiguo, difícil de definir y luego también difícil de sostener en el tiempo, ¿no? Bueno, muchas veces son cuestiones que yo no las acabo de ver claras, ¿no? Esto de ir a autorrealizarse, pues bueno, puede ser, pero si no lo consigues creo que tampoco pasa nada. Y luego ahí esto es un poco qué se está buscando, ¿no? En qué principios nos basamos dentro de las empresas para al final acabar responsabilizando al trabajador de todo lo que ocurre. Y entonces, una de las cosas es que desaparecen jerarquías, ¿no? Así es una manera de ahorrar costes, ¿no? El trabajador se va a autogestionar, no va a que tener a nadie controlándole, al menos de forma continuada, ¿eh? Se le da autonomía, pero también se le exige muchísimo, delegando responsabilidades, ¿no? Y luego hablamos también de la flexibilidad de horarios, que al final es un arma de doble filo, que puede ser un arma que podamos utilizar en las empresas para mejorar las condiciones de vida, pero también al final muchas veces dificulta conocer el límite de las jornadas, ¿no? Se difumina mucho ese límite entre vida laboral y vida más personal, ¿no? Precisamente por esa flexibilidad. Y luego que comentábamos un poco también de la autorrealización, ¿no? Como parece ser que ahora se va uno no a ganar dinero, sino a autorrealizarse al trabajo, ¿no? Vale, y esto ¿dónde ocurre, no? Por el marcar el contexto en el que ocurre toda esta nueva retórica, y esto surge porque evidentemente ahora se exigen del trabajador otro tipo de cualidades. Ya no es simplemente el trabajador que tenga unos conocimientos técnicos, sino que como se empieza, digamos, la economía a tercializar, a entrar en el sector servicios y sobre todo a empezar a aplicar otros modelos ya no tan tayloristas, sino de just in time, ¿no? Entonces se empieza a requerir del trabajador otras cosas, ya no es simplemente cumplir con unos horarios y seguir unas tareas, sino que aparte se le exige pues actitud positiva, ¿no? Resiliencia, ¿no? Inteligencia emocional, ¿no? Y mientras esto que se llaman un poco las soft skills, ¿no? Que se llaman no solamente saber de una cosa, sino saber estar, ¿no? En la empresa. Que entiendo yo porque son cuestiones que seguramente son necesarias en un escenario donde van cambiando mucho digamos, la situación económica
es posible que los gustos, preferencias del consumidor van cambiando, las formas de hacer de las empresas, ¿no? Y todo esto hace que también el trabajador, pues evidentemente, se tenga que adaptar, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay una exigencia, ¿no? Una exigencia muchas veces de estar conectado perpetuamente, ¿no? ¿Vale? Para intentar, pues oye, si me ha escrito, tengo un requerimiento de un cliente, pues como me puede escribir a cualquier hora y porque es un espacio cada vez más globalizado y cada uno aquí tiene unos horarios, pues puede ocurrir esto, ¿no? Que me ofrezcan, o sea, que me exijan al final una flexibilidad, rendimientos individuales más que grupales o organizacionales. Y luego vemos también que el control ahora no se hace tanto desde arriba, sino que son mutuamente los trabajadores que se van controlando. Y esto, claro, genera más competencia y genera, pues, cierto mal rollo en la empresa muchas veces si no se gestiona bien. Un control que saben mutuamente los trabajadores, ¿no? Un poco es una estrategia también de divide y vencerás, ¿no? Y luego lo que comentábamos también de desaparición de las jerarquías, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué se hace, ¿no? Pues lanzar un discurso donde muchas veces dentro de las empresas pues ya no vale con hacer una serie de tareas y simplemente cumplir, sino que se exige un poco más allá, ¿no? Esto se ha hecho muchas veces con una cierta literatura del crecimiento personal, ¿no? En la que, bueno, uno tiene que ir por su propia cuenta, ir desarrollando una serie de aptitudes, de capacidades, según lo que se pueda demandar en el mercado de trabajo, ¿no? Digamos, estamos sometidos a un constante requerimiento de actualización de competencias. Y esto, claro, muchas veces al final es una exigencia, sobre todo cuando te actualizas en una competencia y a los 2 días ya no sirve, ¿no? Esto se ha hecho y se ha venido también desde una cierta literatura que busca esto, ¿no? El desarrollo personal y profesional, ¿no? que existe. ¿Y qué dice esta literatura? Que, bueno, parece que decir eso, ¿no? Que todo es una cuestión de voluntad, ¿no? De actitud positiva, ¿no? De formarse en ciertas habilidades y a partir de ahí tú te vas a poder autogestionar y te ofrecerás un buen rendimiento y entonces ganarás empleabilidad, ¿no? Es decir, que uno se tiene que trabajar toda su formación para intentar mantenerse empleable y ser, digamos, adquirir una serie de características que puedan ser útiles a la empresa, ¿no? Todo esto, al final, lo que estamos viendo, que es cada vez más exigente el mercado laboral. El problema que tenemos muchas veces es que es verdad, ¿no? Que sí, que se exige mucho más, pero el compromiso de las empresas es cada vez menor. Cada vez vemos, pues, contratos, por ejemplo, de larga duración, pues están haciendo cambios normativos para intentar lograrlo, pero bueno, después ya cada empresa, las empresas encuentran también sus estratagemas para que los contratos tengan una temporalidad que no sea muy elevada, ¿no? O bueno, pues una elevada temporalidad más bien, ¿no? Que los contratos no duren mucho tiempo, ¿no? Y luego es verdad que las condiciones, hemos visto condiciones salariales, pues, retributivas bastante bajas, ¿no? Y luego, aparte, si hablamos de las empresas del IBEX y tal, pues ya vemos unas diferencias brutales, ¿no? Entre los que cobran los directivos y los que están más abajo, ¿no? Esto, por tanto, hasta ahí tenemos un problema, ¿no? Y aparte de los problemas que se ha hablado aquí, ¿no? Durante el Congreso de depresión, de bajas, aquí en la charla anterior se ha hablado de un 50% de los funcionarios toman ansiolíticos, ¿no? Claro, pues ahí tenemos un problema de fondo. Es difícil, el Congreso es de salud y competitividad, ¿no? Entonces, claro, pues yo creo que se está compitiendo a través de la salud del empleado, pero no de su buena salud, sino de la mala salud, exprimiendo al máximo. Y esto te lo justifican, claro, se justifica porque estamos en este escenario de volatilidad, de cambios internacional, donde, ¿no? Por eso ahí se justifica todo, claro. Vale, esto precisamente es lo que comento aquí, ¿no? En esta diapositiva, que estamos en ese escenario, ¿no? De competitividad constante, de que por ejemplo, los políticos tienen que adaptar las normativas laborales o las normativas legales para
conseguir atraer empresas, como es el caso de Amazon y tal, que luchan unas provincias con otras por conseguir que Amazon lleguen sus instalaciones a su provincia, ¿no? Entonces, claro, al final pues tienes que rebajar impuestos o facilitarles el despido, este tipo de cosas para que se queden, ¿no? Y si no, pues me voy a otro país, ¿no? Pues esto es un problema que tenemos. Ya no es un problema de España, sino es un problema del conjunto del modelo económico y social que lleva esto. Por eso hablábamos al principio de la sociedad, ahí pone culto del rendimiento. Todo el factor económico, la eficiencia, son las pautas que al final marcan la dirección a tomar por parte de las empresas y por parte, al final, de los políticos, ¿no? Cualquier decisión económica está sujeta a esto, ¿no? Como siempre ha sido, pero quizás ahora está, por el neoliberalismo que estamos viendo, pues todavía más acentuada, ¿no? Lo que vemos, ¿no? Es un poco ahí, es un perfil de personalidad perfil de personalidad, no, consecuencias psicológicas, ¿no? Incluso, bueno, también un perfil de personalidad de individuos cada vez más aislados, seguramente, más egocentristas, y aquí podríamos hablar de otros factores que también influyen, no solamente el de la empresa, y luego gente que tampoco es capaz, narcotizados en el sentido de que tampoco son muchas veces conscientes de lo que están sufriendo y muchas veces sin capacidad de reacción, ¿no? Y muchas veces excesivamente dependientes de ciertas cuestiones como el rendimiento económico, ¿no? Lo que comentaba al principio era que al final todo esto lo que hace es mantener el status quo. Es decir, se manda una retórica de que, bueno, que es una cosa todo de esforzarse lo suficiente, de trabajarse uno mismo, ¿no? Y esto, claro, entonces si es una cosa individual, pues los lazos colectivos y tal, pues van desapareciendo o van perdiendo importancia, ¿no? Es un sálvese quien pueda, y esto hace finalmente que, no sé, que haya, por ejemplo, no exista, por ejemplo, una acción colectiva muchas veces para defenderse, o sí que existe, pero se va debilitando la acción colectiva para defenderse de los intereses más especulativos o de los intereses más de las empresas, ¿no? Que haya más un equilibrio de poder, por ejemplo, entre trabajadores y patronal, ¿no? Y luego que sumisamente, muchas veces, simplemente el trabajador asuma toda esta precariedad, sin más allá. Porque vamos empapando de una determinada jerga, ¿no? Una determinada retórica. Nosotros, no sé, ¿cómo voy de tiempo? 5, vale, sí, pues ya termino. Nosotros, bueno, por intentar hacer una propuesta, porque claro, está bien criticar, pero yo creo que también intentar ofrecer una alternativa, ¿no? A una solución al momento en el que nos encontramos y que yo creo que lo requiere, ¿no? Si lo hemos visto aquí, todos los problemas de salud mental y salud física que estamos viendo, y luego también, si lo miras bien, la falta de competitividad de muchas empresas por este tipo de cuestiones, por el nivel de temporalidad, el nivel de rotación, al final hace que no se pueda competir igual, ¿no? Si el trabajador pues no tiene unas condiciones mínimas de trabajo respetables, se vulneran sus derechos, pues va a ser difícil que a medio y largo plazo la empresa funcione, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos estado trabajando en los últimos años, aquí con el profesor Ricardo Chiva, es un modelo un poco alternativo del management, ¿eh? Tampoco sin inventarnos nada nuevo, sino un poco una versión, bueno, cosas así, digamos que no es una cosa totalmente rompedora, pero sí que entendemos que a lo mejor hay que cambiar la filosofía o de la forma en que se dirigen las empresas, en qué valores, pero también hablamos de cambiar seguramente todo. Para cambiar el modelo de funcionamiento de las empresas habrá que cambiar el modelo económico, el modelo social, muchos valores que sean prioridad. Aquí nosotros, bueno, sí que nos basamos en otro modelo que precisamente se comentaba aquí, ¿no? De compasión, no sé, colaboración, comentaba antes ahí el profesor, sí. Y creo que es importante estas cuestiones entre todos, no solo entre los trabajadores, sino entre patronos y trabajadores, entre todas las relaciones laborales, ¿no? Y que son valores importantes
que pues nosotros, por ejemplo, hemos visto que en las empresas donde hay compasión, la gente se preocupa unos por otros, hay un líder altruista, este tipo de cosas, esto hace que las empresas después tengan mayores rendimientos o que innoven más, ya que decimos que hay que innovar y que hay que adaptarse a los cambios, pues este tipo de comportamientos favorecen un mejor funcionamiento, ¿no?, de las empresas, ¿vale? Entonces, claro, esto requiere también un cambio individual, o sea, de la sociedad, ¿no? En vez de mirarse tanto al ombligo, mirar un poco al de al lado cómo está y preocuparse, ¿no?, por lo que ocurra a tu alrededor. No, oye, yo vengo aquí a ser feliz. Bueno, no, si no estoy feliz, pues me voy. Ese tipo de cosas yo creo que hay que dejarlas un poco de lado. Está bien, uno siempre quiere ser feliz, pero a lo mejor puedes ser feliz también logrando que los de tu lado pues estén mejor, ¿no?, ayudándoles, ¿vale? Y esto es un poco un nuevo modelo de management que intenta basarse en estos valores, dentro de las empresas. También aplicado, ya digo, a la economía. Y en lo que nosotros nos centramos para hacer una propuesta que se basaría en menos incentivos individuales, por tanto, más incentivos por el rendimiento del conjunto de la organización, o si no, también puede ser por un rendimiento de los equipos, ¿no? menos centrado en el aspecto más individual, que puede existir también, pero yo lo dejaría más en un segundo lugar. Y luego, ahí también aprovechamos para reivindicar condiciones laborales que existían aquí no hace tanto. O sea, carreras profesionales que se pudieran hacer dentro de una misma empresa, respetar unos salarios dignos, respetar los horarios de trabajo, cuestiones normales, sin ir mucho más allá, pero recuperar a lo mejor pues un modelo de gestión de los 80 que todavía, con sindicatos todavía potentes, pues se preocupaban por estas cuestiones, ni salarios emocionales ni nada, salario económico, o sea, de este tipo de cosas. Eso creo que lo que deberíamos poner hincapié. Esto, lo que estamos diciendo, por tanto, es un cambio de paradigma. Las empresas que se preocupen, por tanto, por un compromiso social con, primero hemos dicho, estábamos hablando aquí de los trabajadores, y un compromiso social con el resto de actores sociales, con la comunidad, el medio ambiente y tal, ¿no? Como una especie, digamos, esto hablamos como un cambio de paradigma, ¿no?, orientado al respeto, el compromiso con mis empleados, compromiso con el medio ambiente y compromiso económico. Compromiso económico a veces es que no vale ganar dinero de cualquier manera, ¿no? O simplemente que no sea solamente repartir dividendos entre los accionistas y los demás ya se apañarán, ¿no? Y bueno, y luego lo que hemos hablado un poco, se ha ido hablando aquí en estas jornadas, de buscar cierta equidad, cierta justicia en los modelos de relaciones, en si se despiden a trabajadores, en cómo se trata su salud, en cómo se intenta buscar un equilibrio para evitar entre vida personal y laboral. Todas estas cuestiones que, claro, se han ido perdiendo, se han ido perdiendo en pos de una cultura de la eficiencia, de la rentabilidad, que hemos dicho que también es el propio trabajador el que ha asumido todos estos valores. Bueno, creo que, a ver, no me dejo nada, no, pues ya está, esto sería un poco mi presentación. No me he pasado el tiempo, ¿no? No, vale, gracias, sí. Bueno, muchísimas gracias, Jacob. Sí, efectivamente, compañero, amigo de hace años, y que desde la Universidad Jaume I, pues bueno, hemos hilado mucho los caminos. Estamos en departamentos diferentes, pero bueno, hemos estudiado durante muchos años, y a la que me une una gran amistad, y le felicito por la ponencia llevada a cabo. Voy a ser como él, voy a poner el dedo en la llaga, que tu ponencia a muchos patronos no le habrán gustado mucho, pero que ha estado hablando de cosas reales, Ha citado a Byung-Chul Han, que también, dando un toque de un poco de gracia, ¿no?, también se debería a él autoaplicar este signo de autoexplotación, ¿no?, porque estoy viendo su bibliografía y está publicando libros. En el 2012 publicó 2,
en el 2014 otros 2, en el 19, en el 21, en el 22 llevados, o sea que la autoexplotación también se la podría él autoaplicar, pero bueno, es un buen filósofo que desde luego habla de cómo actualmente hay unos eufemismos, es que estaba hablando Jacob, ¿no? Cada vez más se están hablando de conceptos que no son ni jurídicos ni legales, son contrarios a derecho y que son invenciones de empresas tildadas o autotildadas de innovadoras cuando no son para nada innovadoras, al contrario, son transgresoras de normativa laboral de toda la vida, o sea, básica y esencial, que es el Estatuto de los Trabajadores. La norma básica. Jacob ha hablado del sindicalismo, cómo parece ser que en el actual modelo de mercado de trabajo, imperado por un neoliberalismo, se está, sin ir más lejos, en Amazon, en Estados Unidos, con fecha de abril del 22, no existían sindicatos, no habían personas en Amazon, en Estados Unidos, que estuvieran afiliadas a un sindicato. Y en España es un derecho fundamental, no solo el derecho de reunión, sino también el derecho a sindicarse y a fundar secciones sindicales. Es decir, un trabajador de Amazon puede reunirse con otros 2 y crear una sección sindical. ¿Para qué? Para luchar contra estos eufemismos de felicidad en el trabajo. No, oiga, usted no, yo sí para ser feliz, págueme lo que está establecido por convenio colectivo y deme beneficios sociales, una tercera paga extraordinaria. Esta es la mejor forma de conseguir la felicidad, simplemente cumpliendo taxativamente la normativa básica laboral. Sí que se pueden hacer mejoras, ¿de acuerdo? Por tanto, este sindicalismo es una pena que no exista este poder de atracción por parte de los sindicatos y que los trabajadores vean que es la única forma fundamental de presionar a la empresa. No nos olvidemos que el derecho de huelga es el derecho para intentar equilibrar los poderes que están totalmente desequilibrados en el ámbito de la relación laboral. Hay una parte fuerte que es la dueña de los medios de producción y una parte débil que es un factor mero de mano de obra. Por tanto, que exista esta falta de sindicalismo donde el trabajador se autolibere son conceptos que desde luego dan mucho que reflexionar y sobre todo que dan pena por todas estas cuestiones. Está hablando Jacob, ya ha hablado de que actualmente el trabajador se está autocontrolando, ¿no? ¿Cómo es posible? Estamos hablando de un trabajador asalariado, ¿no? Sí. Un trabajador con un contrato de trabajo. No creo que se refería a un autónomo. Un autónomo, evidentemente, puede autogestionarse y trabajar cuando le dé la gana, como si quiere trabajar todo el mes de verano, que estamos el resto de asalariados en vacaciones. No, por tanto, aquí se está difuminando la facultad de dirección y de organización del empresario, que es quien debe, como es persona dependiente el trabajador, estar sujeto a las órdenes y directrices. Por tanto, que se le dote al trabajador de libertad y que se controle, bueno, esto está rompiendo instituciones básicas del derecho laboral. Esto está rompiendo instituciones básicas. Luego también parece ser que en la actualidad se está incitando a que el trabajador sea feliz, el trabajador tenga una inteligencia emocional, una resiliencia, y a mí estas cuestiones, pues desde luego, yo creo que se deberían potenciar y promocionar la formación, la seguridad y salud en el trabajo, el pago del salario por el trabajo realizado, la igualdad, y no crear un trabajador adormecido, un trabajador vegetal que únicamente se le esté como regando y esté tecleando un ordenador y parece ser que está feliz, ¿no? Pero dentro de su cuerpo y de su foro interno no está para nada feliz, porque vive, ya digo, bajo el yugo de la empresa. Y finalmente, con el modelo de Ricardo Chiva, catedrático de aquí de la Universitat Jaume I, que está aquí presente, y a las 4 retomamos con más ponencias. ¿De acuerdo? Muchas gracias.